Me encanta ese audio, Gabriel Cardona, porque me parece que fue muy bien craneada lo que es la creatividad del diseño de esta imagen que representa lo que es tu trabajo, tus años de investigación y lo que finalmente es ese bebé con esa cornetica que está ahí, que nos representa el nacimiento que debe haber dentro de cada uno, como bien se llama tu canal, que es Niño Nuevo. Bienvenido, Gabriel, acá de nuevo a Super Viralísimo. Espero que te encuentres bien y bueno, preséntate ante la comunidad un poco. Yo voy a también a informar un poco más acerca de tu trabajo, pero es importante que tú seas el que venga a darnos la bienvenida. Gracias, Víctor. Para mí, como siempre, es un honor, sobre todo estar por segunda vez en tu espacio, aquí en tu programa, con toda tu audiencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Yo soy Gabriel Cardona y efectivamente mi presentación es esa que acabaste de colocar. Un bebé porque esto es un parto, es un nuevo nacimiento que muchas personas están buscando y a raíz de un gran conocimiento que es estelar y por eso los platillos voladores es que vamos a propiciar ese nacimiento humano, espiritual, intelectual, de inteligencia en todas las personas que están buscando la verdad. Excelente, Gabriel. Bueno, yo quiero contarles a todos, Gabriel Cardona viene años realizando una investigación acerca de un tema que le apasiona y es el tema de las profecías. De hecho, no solamente se trata de Daniel, se trata de unas profecías que él ha venido investigando también con el señor Benjamín Solari Paravaccini. También yo sé que han venido acá al canal anteriormente, al primer programa, estuvieron aquí presentes y se dieron cuenta que Gabriel tiene mucho conocimiento al respecto, pero igual para quienes sean nuevos en el canal y que apenas se lo estén viendo, es un tiempo interesante, un regalo para ustedes el estar aquí y poder recibir esta información. Antes de ir al tema de Daniel, yo quiero aprovechar porque me parece importante darle honra a esto y es que Gabriel pues ya ha alcanzado sus 100,000 suscriptores en el canal y bueno, pueden pasar allá quienes no lo hayan hecho todavía para que se suscriban y continúen haciendo crecer esa hermosa comunidad que está generando Gabriel Cardona en Niño Nuevo. También tiene su página oficial que se llama niñonuevo.com, ¿verdad, Gabriel? No sé hace cuánto tiempo la tengas, pero aquí hay información de 49 códigos que nos puede decir de qué se tratan los 49 códigos y también hay una pestaña, voy a colocar aquí para que la puedan ver mejor, hay una pestaña de descargas en la cual hay mucho contenido que ustedes pueden ir también para que puedan comenzar a informarse como manifiesto de Miguel, el manifiesto de Gabriel, el manifiesto de Rafael, el manifiesto de Uriel, etcétera, etcétera, y también pues profecías, el plan magistral, el libro de supervivencia, mejor dicho, una gran cantidad de contenido que si ustedes quieren sacarle tiempo, ahí pueden encontrarlo totalmente gratuito por parte de la página de Gabriel en niñonuevo.com. Y bueno, Gabriel, la primera pregunta que quiero hacerte antes de comenzar ya el programa bien, como lo debemos hacer en forma, es preguntarte qué tan importantes son las profecías para nuestro tiempo actual. ¿Qué tanta importancia tiene que conozcamos que hay unas profecías que se pueden estar cumpliendo? Entonces yo le haría con esa pregunta una pregunta a toda la audiencia. ¿Qué tan importante es para ustedes saber quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Qué tan importante es saber quiénes son ustedes? ¿Qué poder tienen por dentro? ¿Por qué existen y para qué existen y para dónde van y de dónde vienen? Bueno, si esas preguntas son importantes para los que nos están escuchando, entonces las profecías tienen que estar al mismo nivel de importancia por una sencilla razón. Del Dios que nosotros tanto buscamos naturalmente, porque es natural buscarlo, vienen las profecías. Y si vienen de Él, tenemos como prueba de ello al mejor exponente de todas ellas, que es Jesús. Y Jesús en toda su enseñanza, que conjuga y permite tocar la imagen del Dios verdadero, aunque no tenemos una imagen de Él, y Él dijo que nadie lo ha visto jamás, nos permite saber que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es benevolencia, pero que también es justicia, y envía a través de Él y muchos otros hombres una serie de advertencias de lo que en este planeta está sucediendo para que la humanidad, que es inocente de ello, pueda comprender lo que aquí está pasando y pueda protegerse y pueda preservar su vida y pueda, digámoslo así, erradicar o arrasar a un enemigo de la humanidad que está aquí muy bien escondido, pero
Indudablemente, al estar escondido, las personas no lo han podido ver todavía. Entonces, las profecías son muy importantes porque advierten de esa situación actual que pienso que ya es palpable por la gente y al mismo tiempo señalan cuál es el horizonte a seguir para nosotros poder permanecer y vencer en cualquier tipo de lucha que esto signifique. Excelente. Bueno, comunidad, Daniel fue un profeta, ¿sí? Uno de los bendecidos de Dios, digámoslo así, que recibió un don muy importante que fue el de la visión y poder de esta manera decirle al rey Nabucodonosor en su tiempo, eso pasó hace más o menos unos 2600 años, 2620, etcétera, y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual, pues él no se acordaba cuál era, pero el sueño básicamente se lo viene a recordar Daniel. Ni siquiera los magos, astrónomos, ninguno de los que estaban dentro de su palacio, su reinado, que era el rey de Babilonia, ¿cierto? No pudieron decirle, no pudieron saber cuál fue el sueño que tuvo el rey porque no se acordaba de él y quería que le dijeran cuál había sido el sueño y que le explicaran su significado. La primera pregunta que quiero hacerte, Gabriel, es, para el tiempo en que ocurrió eso, que estamos hablando de hace unos más o menos 2600 años, ya se encontraba aquí la rebelión en la tierra, ya se había desterrado de los cielos y se había enviado hacia la tierra. Sí, muchísimo antes de ese suceso de Daniel y de la época de él, que es la época de la Babilonia de Nabucodonosor, se había ya instalado la rebelión extraterrestre en este planeta. Tendríamos que remontarnos para saber más o menos hace cuánto fue a una gran batalla en el cielo que narra el Apocalipsis 12:7. Las personas pueden consultarlo ahí en las Biblias que tengan en la casa o por internet y se darán cuenta que Jesús ahí está determinando que hace que en el cielo, que no son las nubes, sino el espacio exterior, digamos, el universo en sí, se dio una gran batalla en el que ya no se halló lugar para un dragón y fue arrojado a la tierra. Quiere decir que el dragón no estaba en la tierra, por lo tanto es extraterrestre y se llama diablo, Satanás y engaña al mundo entero. Estamos hablando de una invasión como tal. Bueno, esa batalla se dio hace millones de años. No hay un registro dentro de las profecías que nos permita saber con precisión hace cuántos millones de años esto sucedió, pero si vemos el libro secreto de Juan, donde se explica por Jesús el origen de Yaldabaoth, que es precisamente ese diablo que están refiriendo ahí en el Apocalipsis, esto pudo haber sucedido hace aproximadamente 150 millones de años, esa batalla. No es que ellos llegaran a la Tierra hace esa cantidad de tiempo, sino que esa batalla se pudo haber dado más o menos en esa cantidad de tiempo y hace aproximadamente unos 75,000 años esta invasión extraterrestre ya se asentó de forma definitiva en el planeta con bases intraterrenas, lo que conocemos como la Tierra hueca es una realidad científica y ahora también palpable con lo que está pasando con los niños que están saliendo de los túneles subterráneos en Estados Unidos y todo esto que está sucediendo ahora, que está demostrando que hay ciudades subterráneas que están debajo de las ciudades que nosotros conocemos y caminamos. Todo eso lo hizo esa rebelión y, por lo tanto, tendríamos que decir que se mostró ante el mundo como Dios, no es que sea Dios, sino como Dios, de acuerdo a lo que denuncia Isaías 14, que quiere hacerse semejante al Altísimo, hace unos 5,000 años. 5,000 años cuando se paró en el monte del Sinaí y dijo que él era Dios y tenía su pueblo elegido. Entonces, a partir de ahí, contamos lo que podríamos decir que se está consumando como el nuevo orden mundial, que es obra de ellos. Este es un pequeño panorama en un más o menos de hace cuánto tiempo está la rebelión en la tierra, para poder explicar que cuando Daniel tuvo las visiones, ya habían miles de años de la rebelión extraterrestre aquí en este planeta y sobre la humanidad. O sea que ya se venía consolidando un imperio antes de es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ya venían generando el movimiento de dominación que tienen pues este tipo de rebeliones, de ángeles caídos, como los puedan llamar, como ustedes puedan asimilarlos, y de esta manera ya llegábamos al punto en que Jerusalén era un pueblo grande
había un rey que se llamaba Josías, para que entremos un poquito en contexto de la historia, mis queridos amigos. Y aquí, pues, debido a que Dios vio, según dice ahí la historia de Daniel, pues vio que estaban cometiendo como ciertas situaciones, actuaciones que no le gustaban a él, pues le entregó el pueblo de Jerusalén a este rey Nabucodonosor, y ahí empieza una especie, digámoslo así, de castigo para el pueblo de Jerusalén. Bueno, de allí hay algo muy importante, amigos, y es que se comienzan a consolidar, o sea, una historia futura en la cual van a haber unos imperios que vienen a formar al día de hoy el actual, que sería, para el entendimiento de lo que fue la estatua del rey Nabucodonosor en su sueño, sería al parecer el quinto de estos imperios, que serían los pies de hierro con barro. Yo quiero que antes de que comencemos a hacer un análisis de ello, veamos un pequeño parte documental que ustedes incluso pueden ir luego a buscarlo. Se llama documental La Profecía de Daniel, en la que hablan de estos 4 imperios. 2 minuticos y continuamos entonces con el programa. Listo, mis queridos amigos, comencemos con ello. Entonces, aquí está para que ustedes se documenten. Entonces, los 3 versículos de Daniel nos indican que los reinos descritos son los mismos imperios de la historia universal. Los imperios universales de los cuales nos habla la historia son: 1. Imperio Babilónico, del año 625 al 539 a.C. 2. Imperio Medo-Persa, del año 558 al 330 a.C. 3. Imperio Greco-Macedonio, del año 333 al 330 a.C. 4. Imperio Romano, del año 31 a.C. al 476 después de Cristo. Ahí está, mis queridos amigos del canal, y sigan siendo bienvenidos. Tenemos en este momento 906 personas conectadas y seguiremos subiendo. Yo sé que el tema de hoy es muy interesante. Bienvenidos a quienes están llegando. Gracias por estar en Superviralísimo. Tenemos como invitado especial hoy a Gabriel Cardona, del canal de Niño Nuevo, y estamos hoy hablando de las profecías de Daniel y cómo se van a enlazar con el tiempo presente. Ahora, Gabriel, hermano, pues entonces con esta información, Nabucodonosor tuvo un sueño. Llega Daniel, le dice que Dios le va a entregar a él el conocimiento de su sueño, porque iba a asesinar a todos los de su reinado, que eran sus nobles y que tenían este conocimiento astral de astronomía, astrología, magia, etcétera. Él dice, los voy a matar a todos. Llega Daniel y dice, yo alzo la mano, yo le voy a dar a usted el resultado, el significado de su sueño. Lo hace y llega y nos presenta lo que fue la estatua que hoy en día se conocen. Está dividida en 4 fragmentos o en 5, en 4, que sería oro, plata, bronce, piernas de hierro y pies de barro. Exacto. ¿Qué significa esto para el contexto actual, Gabriel, esta estatua? Sucede que la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, Daniel le clarificó que fue el mismo Padre, que no lo llamaban Padre en esa escritura, pero estamos hablando es del Padre eterno, el Padre supremo, el que da sabiduría a los entendidos, le quiso revelar a través de él, de Nabucodonosor, en su sueño, lo que sería el futuro, pero lo que ese rey Nabucodonosor no entendió, y lo que muchos exégetas o que se dicen intérpretes de las profecías o eruditos en esto no han entendido tampoco, es que la profecía no se puede interpretar con base o anclada a la fecha y a la época y a los personajes en el tiempo en el que fue entregada, porque sería una profecía totalmente inverosímil. Digamos que sería una profecía inútil y, ¿por qué no, absurda? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el sentido que el rey Nabucodonosor hubiese tenido ese sueño y hubiese estado Daniel en esa época para poder interpretarlo, tiene un sentido y un significado mucho más profundo y mucho más importante que haber descubierto o entendido que se trataba de 4 imperios que en este momento ya no existen. Entonces esa profecía no tiene sentido, o ¿para qué nos podría ser a nosotros útil? Realmente toda profecía, toda, y no hay excepción, se puede interpretar en el presente que se cumpla, no en el pasado que se entregó. Y aunque esto pudiese ser tal vez un poco
difícil de asimilar para las personas, no es que sea difícil, es que las profecías están hechas para ser interpretadas en presente y no en pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el presente yo estoy palpando cuál es el verdadero imperio de la cabeza de oro, entonces yo en este presente lo puedo interpretar aunque hayan pasado 2600 años después de la profecía. Igual, toda la visión de Daniel, Gabriel, que fue el que se la entregó, le dijo claramente que esto era para los tiempos del fin. Los tiempos del fin. No eran los tiempos de Daniel, los tiempos del fin. Están encajados bajo varias señales que posiblemente en el programa, si el tiempo nos lo permite, podemos tratar. Habiendo aclarado esto, digamos que las cuatro porciones de la estatua están claramente definidas en el oro como lo que en este momento sería la primera bestia que a él también se le reveló después en el capítulo 7. Se le revelaron 4 bestias que hacen trizas y destruyen todo lo que está en este planeta. Esos son las mismas 4 partes de la estatua de Nabucodonosor. Asócienlas porque así se va a comprender muy clara esta interpretación. La cabeza de oro no es otra cosa que todo el poder económico que se cierne sobre la humanidad actual para esclavizarla. Y está representado por sus instituciones que lo respaldan. Muchas, pero entre ellas las más destacadas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la Reserva Federal y todas las que se desprendan de esas en todos los países, que todas le sirven a ellas. Correcto. Así es. Ese es el poder económico. Son 4 poderes que gobiernan el mundo y ese es el sentido de toda la estatua de Nabucodonosor y de las 4 bestias que salen del mar. Adelantándome un poco posiblemente a una pregunta que me vayas a hacer. Exacto. Esas son. El pecho de plata son todas las religiones de la tierra y cuando digo todas, es todas. Y si estoy hablando de un poder hecho para dominar el mundo, eso quiere decir que el poder religioso no es un asunto de Dios, del Padre Eterno, del verdadero, sino que se trata de una estratagema de la rebelión para poder dividir a las personas ideológicamente por medio de la fe y especialmente que nunca encuentren verdaderamente el Dios que tenemos por dentro. Y como está por dentro, en tanto ellos nos ponen a buscarlo por fuera, a besarle los pies a maestros ascendidos o a adorar estatuas de yeso, de piedra, de oro o de lo que sea, ahí ya perdimos la posibilidad de encontrarlo por dentro y ahí está la estratagema de ellos. El vientre de bronce, por algo es la ubicación del vientre donde están los intestinos, donde se guardan toda la materia fecal humana, es la política. Todos los poderes políticos, independiente a que simpaticemos o hayamos simpatizado con algún líder, no tiene nada que ver, porque la política como tal es toda una estructura de poder y quienes la integran tienen que servir obligados a una élite. Y cuando digo obligados, es que la historia ha demostrado que quien es rebelde a esa élite o es asesinado o es desaparecido o es lo que sea, como ha sucedido con tantos líderes en la historia, posiblemente de Estados Unidos con John F. Kennedy, con muchos países de Sudamérica en varios periodos, porque desaparecen líderes que entrando en la política y apoyados por el pueblo, si tienen una luz de conciencia, no les sirven al orden establecido en ese poder. Y finalmente tenemos a las piernas de hierro, que es una de las bestias que Daniel dice que es la que hace trizas todo, que trilla todo, y al mismo tiempo en la interpretación también lo explica, porque eso es lo que hace el hierro. Es el poder militar y armamentístico del mundo, con el que cuentan los gobiernos más poderosos de la tierra y que efectivamente tiene posibilidades de hacer trizas la tierra. Entonces, bajo esa condición, tenemos a los 4 poderes que gobiernan el mundo y esa es la interpretación de la estatua de Nabucodonosor. Bueno, sí, yo tenía una pregunta y yo creo que se adelantó un poco y era esto, porque anteriormente yo había visto en uno de tus programas que hablabas de esto, la interpretación del cuerpo de esta estatua, en donde están este tipo de poderes del mundo, finanzas, religión, poder militar y político, pero en lo que está en la información general, hablan es de los 4 imperios. Entonces, yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué
está asimilado, según tu investigación, con esos cuatro poderes y lo mencionan en estos otros documentos que hay en Internet como imperios. Es lo mismo, o sea, es lo mismo o no es lo mismo, porque hay una diferencia entre lo que tú dices que son estos cuatro poderes y lo que son los imperios. Yo sé que va a ser muy osado lo que voy a decir y posiblemente sea perturbador para muchas personas o posiblemente no. El documental se equivocó. No es que como yo lo digo, entonces ellos se equivocaron. No, es que eso, ellos hacen una interpretación y entonces sacan unas conclusiones y determinaron concluir que se trataba de los imperios que ahí están mencionados en el documental. Pero yo vuelvo y lo repito, no tiene sentido que una profecía de 2600 años que implicó que un hombre de las estrellas se moviera hasta la tierra, que se llama Gabriel, para que buscara un señor por allá en un reinado y le dijera una profecía para el final de los tiempos que contenía todo el cumplimiento final, incluyendo el Apocalipsis entero, está dentro de la profecía de Daniel, para que se cumpliera pocos años después con un asunto de unos imperios que hoy no representan absolutamente nada para nadie, salvo una clase de historia. Entonces, no se trata de eso, se trata es de que nosotros podamos encajar la profecía no a fuerza de deducciones personales, sino de lo que realmente está pasando en la historia de esta humanidad y cómo sí tiene que ver con la profecía de Daniel. Ahí es donde entonces podemos entender que si hay cuatro partes de la estatua, es porque hay cuatro poderes que gobiernan el mundo. Y la profecía o la visión no termina ahí, es que todos esos poderes van a ser desmenuzados por una piedra que es cortada no con mano humana y que golpea los pies. En ese sentido, no tiene relevancia una piedra con los imperios anteriores que mencionó el documental, cómo se conecta eso, no tiene sentido. Pero sí va a tener sentido cuando veamos todo el desglose de las profecías completas y veamos que esos cuatro poderes se destruyen todos. Ese es el famoso fin del mundo. El fin del mundo anunciado por las profecías es la caída de la estatua de Nabucodonosor. Pero no es el fin de la humanidad ni el fin del planeta, es el fin del mundo o sistema que sobre este planeta está instalado y va a derrumbarse completo. El problema para las personas es que si creen en ese mundo, cuando se les caiga, también se les va a derrumbar su vida. Pero si se alejan de ese mundo para entender la realidad verdadera de quién se es, que es una realidad espiritual, no material, entonces la supervivencia, la esperanza y todo lo que la profecía anuncia como mensaje esperado en tiempos de guerra va a tener una aplicación. En ese sentido, entonces digamos que podemos responder a esa pregunta que me hiciste. Gabriel, entonces, teniendo en cuenta que la investigación que tú tienes y la interpretación que ha venido siendo investigada por tu cuenta dice que no estamos necesariamente teniendo que ver ese tipo de interpretación de Daniel en ese sueño como historia de imperios pasados, sino que es algo actual. Totalmente. Podríamos conectar esto entonces con el tiempo actual y decir que tal vez estemos en este momento en la interpretación de los pies, en donde llega la piedra que sería el reino de Dios y va a derrocar todos estos poderes que hay en el mundo. Entonces, digámoslo, siendo que lo que dijiste es exactamente así, Gracias. vamos a trasladarlo a palabras que las personas puedan usar y puedan verse identificadas y partícipes de esto, porque es que es verdaderamente así. No hablé del barro, lo que pasa es que la estatua está sostenida sobre pies de barro mezclados con hierro. Y el barro cumple un símbolo. Todas las profecías están encifrado de símbolos y señales, todas. Bajo esa condición se necesitaba un intérprete en la época de Nabucodonosor, por eso es que él no entendía y mandó a matar a todos esos magos que no supieron interpretar. Se necesita un intérprete para entender las profecías. Nosotros podemos interpretarla, tú, yo, cualquier persona que tenga unas condiciones de estudio y de sensibilidad a lo que está ocurriendo y al entender que este conocimiento realmente viene de las estrellas. Y bajo esa condición, un nuevo panorama de entendimiento es totalmente viable. El barro es la mentira sobre la que está sostenida toda la estatua. Toda la estatua es una gran mentira. Tan cierto es que una piedra la convierte en pedazos.
Si fuera la verdad, la estatua, la verdad se sostiene incólume y permanece para siempre. Eso no lo tumba nadie. La verdad es la verdad. Las mentiras son las que se caen, aún en nuestra vida, pero las verdades siempre permanecen. Quiere decir que la estatua es una mentira. Los 4 poderes que mencioné lo son por esa razón. Cuando esa piedra lanzada no por mano humana, entonces digamos que se trata de una gran verdad que no es terrestre. Las profecías no son terrestres, que es el pregonar mío durante todo este tiempo que hablo de ellas. No lo es. Esa gran verdad, cuando la gente la conozca, la sienta y entienda que ha estado engañada, va a buscar a los que los engañaron y los van a desterrar de sus vidas, de sus pensamientos y de este planeta también. Y en ese momento los 4 poderes se caen totalmente. Cuando la gente entienda que la economía es un gran engaño y que lo que tenemos en la billetera son papeles con tinta que no tienen ni siquiera respaldo en oro ni en ningún metal precioso, sino que es el valor que le damos mentalmente. Y cuando entienda que por eso se mueren de hambre, que por eso sufren, que por eso son esclavos y lo puedan comprender, en ese momento la estatua se empieza a caer. Cuando comiencen a entender que todos los políticos aparentemente buenos o malos están unidos a una élite que es perversa y que tienen una agenda y un plan, allí se empieza a caer y así sucesivamente todos. Bajo esa condición, la gran piedra somos nosotros. Es que nos hemos dado muy poco valor ante todo esto en el que los protagonistas son grandes líderes, poderosos, artistas, ¿no? Nosotros somos la piedra. Tan verdad es eso que por el hecho de no entenderlo es que la estatua se sostiene, porque no hemos identificado la mentira. Y cuando aparezca esa capacidad de identificar lo que es muy pronto, ya está pasando, está sucediendo cada día, esa estatua se va a caer y ese es el fin del mundo anticipado en muchas profecías. Pero no es el fin del mundo, mi querida comunidad, como decir, bueno, se despulverizó el planeta, no es un nuevo renacer de la historia de la humanidad. Ese renacer se va a dar en su debido momento, de acuerdo a las profecías que ya se salen de lo que es lo que decía Daniel, que es básicamente enfocado en el tema de la estatua y en unas semanas que ya vamos a esa pregunta, sino que también hay unas profecías adicionales que maneja también Gabriel, que tienen que ver mucho también con otro tipo de profetas o visionarios que han tenido ese don, que se los han entregado o que han sido contactados para llegar al punto de decir de que va a haber un cambio en la humanidad, tanto que se habla incluso, aquí hay una persona, por ejemplo, que está muy preparada para ello, está dentro del canal, que se habla de que se debe alertar a la gente para que vayan moviéndose a las zonas rurales, que creen allá sus viviendas, que comiencen a volver al campo, a generar sus propios alimentos, porque se habla de lo que viene, ¿no? Que puede ser una futura, un conflicto bélico en el cual comiencen a accionar botones y se comiencen a dar duro unas naciones contra otras. Pero bueno, Gabriel, en el tema de Daniel, él vio una semana, se habla que son 70 semanas. ¿Por qué no le contamos a la comunidad qué es el tema de 70 semanas y cuáles son las más importantes para sacar dentro del programa? Es muy importante esta profecía. Esa pregunta yo la agradezco porque es que me permite clarificarle a las personas que digamos que es el néctar de la profecía de Daniel. Daniel tiene un libro en el Antiguo Testamento con 12 capítulos, donde está ya en parte lo que hemos hablado. Pero en el capítulo 9 es el resumen o la síntesis de todo lo que va a suceder y las personas que comprendan esta profecía van a entender todo el panorama mundial, van a entender el porqué de la guerra, van a entender el porqué del hambre, van a entender quiénes son los contendientes y por qué. Y van a entender en qué para esa guerra o en qué termina y qué viene después. Y es maravillosa la aclaración que siempre hay que hacerla. El fin del mundo como planeta no existe. Ninguna profecía habla del fin de la humanidad o del fin del planeta. Hablan del fin de un sistema materialista que no está sostenido en las leyes que fundamentan la vida y la existencia del hombre. Eso se va a acabar porque no tiene cómo continuar. Pero el hombre mismo que sí pueda ajustarse a las leyes que sostienen la vida universal y se encuentre consigo mismo dentro de él, permanece. Toda esta voz de alerta que se está dando en este momento es para que eso suceda
individualmente y poco a poco ya está sucediendo en la medida que las personas escuchan este mensaje. Lo demás, eso va a pasar y se va a caer sí o sí porque ya está determinado. Teniendo en cuenta eso, las 70 semanas de Daniel son una determinación, una sentencia final que le da un tiempo a la rebelión extraterrestre que está en este planeta, que les clarifico, viene de Zeta Reticuli y de Zeta Silón, es el lugar de procedencia de la rebelión extraterrena. No porque esas estrellas pertenezcan a ellos, sino porque de allá provienen, justo antes de llegar a la Tierra, provienen de allá, pero vienen invadiendo muchos mundos y tendríamos que decir que lo que está pasando en este planeta ya ha pasado en otros que no han desafortunadamente contado con la misma asistencia que nosotros hemos tenido, porque aquí vino Jesús y aquí han venido profetas y tenemos profecías y podemos defendernos si las usamos. Voy entonces, siendo que es una profecía muy profunda, como es tan cortica, voy a permitirme leerla para poder explicarla. Excelente, muy bien. Esto está en Daniel 9:24. Dice que el contexto de esto es que Daniel estaba orando y en ese momento que él oraba llega Gabriel. Daniel dice que él lo vio llegar volando con presteza. La gente se imagina un ángel con alas, pero tendríamos, ¿por qué no mejor que pensar en un hombre que se mueve en naves voladoras si Gabriel no es un hombre de la tierra? Y es un hombre, por lo tanto, tiene una apariencia física y se presenta ante Daniel y le dice que ha venido a darle entendimiento porque él es muy amado y ha venido por mandato de Miguel a entregarle la visión del final del mundo del cual les hemos hablado, pero no de nosotros. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recordemos que Daniel es de Judea, o sea que él está hablando, Gabriel le está hablando es sobre tu pueblo judío. Ese no es otro. Correcto. Están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo judío y la santa ciudad es Jerusalén. No hay otra tampoco. Para terminar la prevaricación, o sea que ese pueblo judío históricamente ha sido protagonista de la prevaricación y poner fin al pecado de ese pueblo y expiar la iniquidad, que es cualidad de ese pueblo. Tengo que clarificarle a la gente. Yo no es que estoy hablando mal de los judíos, yo estoy mostrando una profecía que está ahí escrita. Por ende, todo lo que yo diga en relación o en referencia a ese pueblo es con base en esta profecía y es mostrando una realidad de lo que ellos han hecho, del fruto de ellos, no solo en esa época, sino en este presente. No porque haya algo de mi parte que tenga yo personal, es que tengo que hablar claro para que la gente vea la realidad. Pero luego dice, para traer la justicia perdurable. O sea que una vez se acaben esas 70 semanas, se acabó ese pueblo que es o que tiene que ver con la rebelión extraterrena, porque el Dios de ellos es precisamente el Dios de esa rebelión. Y cuando se acaba ese dominio de ese pueblo en este planeta, llega la justicia perdurable y se sella la visión y la profecía, o sea que se cumple toda la profecía de las 70 semanas de Daniel y todas, se cumple el Apocalipsis, se cumplen las de Parravicini, se cumplen todas porque las profecías no son eternas, las profecías tienen un final que es cuando se cumple la última de ellas y eso sucederá al momento en el que se selle la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos, ese no es otro que Jesús, que sabemos que él viene por segunda vez, pero no va a venir en este tiempo, con donde todo está lleno todavía de problemas, de suciedad, de rebelión, de oscuridad, sino que viene cuando nosotros hayamos logrado permanecer y cuando ya no exista rebelión en la tierra. Esa es, digamos, el resumen de la profecía. No es que termine allí, pero pienso que la podríamos hablar en dos partes para que sea más fácil de explicar. Ok. Bueno, Gabriel, con respecto a esa parte en la que se hace mención de que de pronto estemos en el punto de la historia de que ya prácticamente
se vaya a presentar esta profecía, porque de hecho eso es lo que se ha venido hablando, incluso en tus programas, que puede ser que aquí al 2000, no sé qué sé yo, 2023, 2025, ¿cierto? Llegue de pronto a comenzar a darse cumplimiento a esa profecía. Pues hay algo que siempre se pregunta a la gente y es, pues se habla mucho de que Cristo viene pronto, pero entonces se ha vuelto un Cristo viene pronto que viene martillando a la sociedad hace muchísimos cientos de años. Podríamos decir de pronto que ese Cristo viene pronto, realmente va a ser pronto, de acuerdo entonces a esta situación. O sea, estamos en los tiempos tal vez posteros, ¿o no? Lo estamos sin duda. Yo considero que las personas ya lo están sintiendo, Ujú, independiente a que pensemos de pronto en que las personas confían plenamente en la OMS y en todo lo que está pasando y en la vacuna y ta, 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 ta. Pero nunca, nunca en la historia, ujú, nunca antes había existido tanta resistencia intelectual, espiritual, de una porción de humanidad tan grande ante una acción del gobierno mundial. Nunca. Pero ujú. en este momento hay una desconfianza inaudita en todos los sectores, digamos, del planeta, aunque sean menores o minoría, frente a esta disposición, porque realmente estamos viendo que hay asuntos que no compaginan, que no encajan dentro de la historia que nos han contado y mucha gente está muriéndose por efecto de un remedio que debería salvarlos. Entonces yo considero que las personas están viendo eso y no pueden simplemente decir, no, esperemos que Jesús venga porque Él nos va a salvar o sigamos con... Yo considero que la gente ya está sintiendo. Ahora, Ujú, podríamos clarificar cuándo es que viene Jesús entonces. Es que Pablo de Tarso lo dijo y él mismo, Jesús lo dijo en el Apocalipsis. Primero, Pablo de Tarso clarificó que la segunda venida no se iba a dar sin que antes se manifestara la apostasía. Eso está escrito. Entonces la ok, gente no tiene por qué esperar a Jesús en este momento, cuando la apostasía es el engaño, todo lo que estamos hablando, la guerra, todo eso, se ujú, manifieste. Y con ella el hijo de perdición, ese es el anticristo. Entonces, si hay un anticristo, ese tiene que aparecer primero que Jesús cuando regrese. Eso es una realidad. El anticristo todavía, digamos que se está asomando, pero todavía no se ha posicionado sobre el mundo. Entonces, no podemos esperar que Jesús llegue todavía. También hay otra señal que él clarificó y que el mismo Pablo de Tarso también advirtió, y es que él vendrá cuando ya todo se haya limpiado o depurado, porque si la apostasía se manifiesta, entonces tiene que ser después de eso que él aparece. ujú. Dicho de otra manera, no es que esté lejos. Lo que pasa es que primero tiene que pasar lo que está determinado. No nos podemos saltar porque eso no es real, eso no va a suceder así. ¿Y qué Exacto. está determinado? Que aparezca un anticristo. Eso está determinado en todas las profecías. Es más, en la parte que vamos a leer de las 70 semanas, ahí está. Está Correcto. determinado que aparezca ese señor en el tercer templo de Jerusalén y que le pase unas cosas que le van a pasar allí. Eso está ahí. Entonces, digamos que, ¿por qué no traemos primero a Cristo en el corazón adentro, en lugar de esperarlo como una figura humana por fuera? ¿Para qué? Para que nos diga qué vamos a hacer, para que nos dé hostias, para que nos haga una iglesia, para que nos salve. No, ya tenemos toda la enseñanza de Él, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la practicamos? ¿Por qué no empezamos a parecernos a Él un poquito? ¿Por qué no empezamos a perdonar al que le tenemos rencor? ¿Por qué no empezamos a levantar al caído? ¿Por qué no empezamos a servir desinteresadamente cuando siempre hemos sido egoístas? ¿Por qué no hacemos eso? Porque si Él viene y yo estoy en todas esas condiciones de miseria y Él ve que yo no he usado nada de lo que Él enseñó, pues tampoco voy a entender el diálogo de Él y no va a servir de nada que Él haya venido. En esa condición, que aparezca primero dentro del hombre es importante antes de que como figura lo esperemos por fuera. Ahí antes de que continúes, vamos a hacer una lectura de unas semanas. Vamos a hacer una lectura.
Sí, así es, más adelante. Sí, quería hacer una observación entre paréntesis dentro de lo que estamos hablando y creo que es muy importante. Yo creo que hay que entender el contexto del Cristo porque yo me imagino dentro de mi interior, pues esto es lo que yo concluyo, no es que nos tengamos que volver budas ni llegar a ese máximo estado del nirvana para poder estar conectados con lo que va a ser la venida de Cristo, sino que es lo que están mencionando, es hacer el bien, ser una persona que no está en sintonía con las cosas que están pasando en el mundo y que son injustas, Comience a sino amar. dedicarnos, exacto, dedicarnos Y al ya. interior, a amar, a experimentar lo que realmente es el amor, dejar tanto odio que tenemos de por medio y de esa manera podemos de pronto sintonizarnos mejor. Claro que el entorno actual nos lleva a muchas situaciones en las que no nos dejan conectar con ello, pero tenemos que dedicarle una parte más a la espiritualidad y de pronto de esa manera, de pronto ya logremos esa conexión crística que es la que nos permitiría poder estar en conexión con el reino de los cielos. Ahora sí, Gabriel, ¿qué querías compartirnos con esta lectura? A mí me encanta mucho que hablemos de Cristo porque las personas están muy interesadas en entenderlo. Uh -huh. Cristo no es la figura humana que conocimos en Jesús, de el hombre de barba, de cabello largo. Él es Jesús y no se le llama Cristo porque lo crucificaron en una cruz, que es otra gran confusión que tienen las personas. Bajo ninguna condición, al Cristo ya le llamaban Cristo antes de la crucifixión. Entonces no tiene nada que ver con cruces de palo, sería terrible que así fuera. Cristo es una fuerza universal. Significa tener al Dios vivo, completo, por dentro, aquí en el corazón, y solo ser guiado por Él cuando habla, cuando camina, cuando hace, cuando piensa, cuando siente, cuando todo es un gran poder que Él llamó el verbo. Y Correcto. eso es totalmente realizable por cualquier ser humano, cualquiera. Cristo no vino aquí a ufanarse de las cualidades de Él para hacernos sentir a nosotros inútiles y humillados porque Él hacía milagros y nosotros no. Uh -huh. Él vino aquí a decirnos a nosotros, ustedes son dioses, ustedes pueden hacer esto que yo hago y hasta más cosas. Entonces, pienso que es un momento de tomar en serio su enseñanza en lugar de estar asistiendo a rituales que no tienen espíritu para creer que por ello nos vamos a ir a un reino de los cielos que también es hipotético porque el reino de los cielos, si yo quiero, es ya. Lo puedo hacer en mi casa, si yo practico la enseñanza de Él. Lo puedo hacer por donde yo vaya, yo lo cargo por dentro. El reino de los cielos apenas ahora es que se va a empezar a entender. Y qué maravilla que la gente lo esté buscando. Vamos a pasar a la segunda parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que les dije que es corta, es cuestión de 3 párrafos, pero en Excelente. esos 3 párrafos está todo lo que va a ocurrir. Ya les leí el primero, que es lo que está determinado para la rebelión. Bueno, ahí dice para el pueblo judío, pero en esta segunda parte ya da las claves del cumplimiento para que nos ubiquemos en el tiempo de cuándo va a ser. Dice, sabe pues y entiende, le dice Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, escuchen eso, hasta el Mesías príncipe, que no es Jesús, la figura del Mesías se la han incrustado a Jesús, pero el Mesías príncipe es el Mesías judío. Todas las personas están claras en que Jesús no fue aceptado como Mesías por los judíos. Pues si los judíos fueron los que lo mandaron a matar, entonces es claro que no lo aceptaron. Ellos esperan un Mesías militar, un Mesías poderoso, un Mesías líder de naciones que les dé la libertad a ellos, que son un pueblo oprimido, según ellos, cuando ellos son los que oprimen a los demás pueblos de la tierra desde hace miles de años, porque la historia lo dice. Entonces, el Mesías príncipe es el anticristo. Ese es, a calzón quitado, el Mesías que esperan los judíos. El líder de naciones que se va a impostar sobre la tierra como anticristo. Entonces dice, voy a repetir, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Uh -huh. Bueno, yo tendría que decir que
invito a las personas a que vean en el canal de Niño Nuevo un programa de más de 1 hora que yo dediqué a explicar qué son las semanas, por qué dura cada uno tantos años, etcétera, etcétera, para ampliar la información que posiblemente aquí por el tiempo yo no pueda explicar. Pueden irse a complementarlo con ese video. Lo que puedo clarificar ahora es lo siguiente para comprenderlo. Primero, la salida de la orden para restaurar Jerusalén es algo que sucedió no en esa época. Por eso es que la profecía se puede interpretar al momento que se cumple, que es en el presente. Esto se dio en 1947, cuando Inglaterra tenía posesión o dominio sobre los territorios de Palestina, y determinaron las Naciones Unidas fraccionar el territorio para otorgarle una porción de tierra a Israel y que ellos pudieran hacer ahí su país. Y ahí nació el Estado judío de Israel. Esa orden se dio en 1947, pero se consumó con la lectura de la proclama el 14 de mayo de 1948. Digamos que a partir de ahí salió la orden para restaurar, porque es que, pues, el famoso dicho de judío errante es porque no tiene tierra. Pues al momento en el que se restaura la tierra de ellos, la tierra prometida, la que les prometió el Dios de ellos, o Jehová, pues entonces esta profecía tiene un encaje en el cumplimiento. Esto sucedió a partir de 1948, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y a partir de ahí, hasta 70 años, 70 semanas son 70 años dentro del encaje profético. Ya. Se concluye con la señal que dio Donald Trump el 5 o 6 de diciembre del 2017, creo que fue el 6, la gente lo puede confirmar en internet. Él determinó que de parte del gobierno de Estados Unidos se declaraba como capital de Israel a Jerusalén, y siendo que era Tel Aviv. Y eso fue en el 2017. Y desde la orden que salió, al menos escrita, que fue en 1947, hasta el 2017, hay exactamente 70 años. 70 años. Entonces, a partir del cumplimiento de los 70 años, empieza a contar el tiempo de la llegada del Mesías, príncipe de ellos, de los judíos. Recordemos que ellos lo esperan. Justamente en el año 2016, en el mes de Tisri. El mes de Tisri es el equivalente a octubre en el calendario judío. Le llaman mes de Tisri. Ellos tocaron trompetas, se hicieron un montón de celebraciones porque dentro de un año, o sea, en el octubre del 2017, comenzaría el último periodo en el que ellos van a ver llegar a su líder o a su Mesías, que es el anticristo. Y ese último periodo es una última semana, que son 7 años. Ahí se cuenta cada año, cada día de la semana como un año. Esa es la referencia que hiciste ahora hasta el 2024, 2025. Porque desde el 2018 hasta el 2025 hay más o menos, hay 7 años. Haciendo un gran resumen y recogiendo mucha información, tendríamos que decir lo siguiente. Desde que se cumplieron los 70 años del Estado judío de Israel, ellos esperan que en los próximos 7 años suceda que aparezca el anticristo que les va a dar libertad y les va a entregar el planeta Tierra entero a ellos sin el sobrante de humanidad que ellos dicen que hay. Por eso es que quieren 500 millones de personas nada más. Eso lo va a conseguir ese líder. Y también van a poder conseguir en esos 7 años otra cosa que están buscando, y es poder vengar. Sí, esa es la palabra, vengar, porque es una furia de venganza lo que ellos tienen en contra de todos los pueblos árabes de la tierra. Hay una profecía en Jeremías que establece que cuando se acaben los 70 años van a raer, a destruir y arrancar a todo el pueblo árabe de la tierra.
Posiblemente ahora yo pueda leerla, también es muy corta, pero es el encaje preciso. Ellos quieren hacer esas dos cosas y por eso es que Gabriel le dice a Daniel que en esa última semana va a pasar de todo. ¿Qué es de todo? Una gran destrucción. Una gran destrucción porque estos dos pueblos enemigos milenarios se van a enfrentar en una contienda definitiva. Israel y el pueblo árabe es lo mismo que Isaac e Ismael. Recuerden el Génesis, recuerden la historia de Abraham, del pueblo judío, del pueblo árabe. Ese odio y ese resentimiento viene desde todo ese tiempo atrás, miles de años atrás. Vamos a tratar de marcarlo en los pueblos de ahora actuales. Entonces podría ser Israel, Jerusalén Entonces, y Israel. y Irán. De pronto sería otro Israel, pueblo. Israel, que es el pueblo judío, donde sea que esté, no solamente en el territorio de Israel, los judíos Exacto. donde sea que estén, están regados por todo Descendientes. el mundo. Descendientes. Correcto. Y el otro pueblo contendiente es el pueblo árabe, que tendríamos que referir a todos los países circundantes a Israel, son árabes. Ahí está Egipto, ahí está Turquía, ahí está Irak, ahí está todos ellos. Okay. Esta guerra es la que la gente ha escuchado como la de Gog y Magog. Esos son Gog y Magog. Okay. Esos son los que inician la Tercera Guerra Mundial. Porque en el momento en el que ellos se enfrenten, digamos que dos países o dos pueblos enfrentados, entre comillas, pues no harían un gran destrozo. Pero resulta que hay muchos países que son abanderados de Israel y muy poderosos armamentísticamente, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Inglaterra, entre ellos está Francia, entre ellos está Italia. Pero también tenemos al pueblo árabe que en el momento determinado van a haber aliados de él. Está China, China no va a estar del lado judío, va a estar del lado árabe. Va a estar Rusia. Rusia nunca va a estar del mismo bando que esté Estados Unidos, y Estados Unidos e Israel son uno solo, entonces va a estar del lado árabe. Imagínense a esos países enfrentados. Entonces es ahí donde todas las profecías advierten sobre una gran conflagración que va a destruir, empezando, va a destruir a esos pueblos. Ahí se van a morir ellos. Pero nosotros no. ¿En qué momento no? En el momento en el que entendemos que esa es la realidad actual de este planeta, la realidad sociológica, geopolítica de este planeta, es esa que las profecías están diciendo. Las profecías están hablando de política, están hablando de economía, están hablando de religión, y esa es nuestra realidad actual. Y si nosotros la entendemos, podemos supervivir si nos alejamos de ese conflicto y si comenzamos a cultivar los atributos de la majestad creadora para que haya un dorado amanecer, como lo dice la lógica de la lógica. O sea, todo lo que hemos hablado que enseñó Jesús, porque en su segunda venida Él va a venir a los que quedemos, y esa es la realidad. Adelante. Eso puede dar pie a una reflexión, no, a dos reflexiones. La una, que la tengo aquí ya en la mente, y es que muchos de pronto pensaban que la Tercera Guerra Mundial se iba a dar, pero por medio de China, porque China también tiene una venganza, así como la tiene, lo que estaba mencionando Gabriel, que tiene el pueblo de Israel, también la tiene China con el pueblo de Estados Unidos. Entonces ellos también tienen una venganza, y por eso es que están en lo que están ahorita, tratando de imponerse mundialmente, porque ellos en algún momento se sintieron humillados también por Estados Unidos. Esa es la primera reflexión. Entonces no sería provocada directamente por China, sino por Israel, según esta situación que estamos analizando. Y la segunda que podemos analizar también es el por qué se viene hablando moderadamente y durante varios años de que los grandes ricos del mundo, o los de que tienen el poder adquisitivo, están creando y fabricando búnkers y uno no entiende, pero ¿un búnker para qué? Y es esa de pronto la razón por la cual lo estén haciendo, o ya los tengan construidos, porque en cualquier momento se puede desatar lo que ahorita estamos hablando acá, que es una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Bueno, puntualmente esto. ¿Qué otro enfoque podemos darle al tiempo actual de Daniel? ¿Hay algo más que de pronto se nos escape, aparte de lo que él dijo, que cuando se destruya estos pies de barro y hierro, sería el momento en que llegue el reino de Dios? ¿Hay otra situación que generalmente no se conoce en el entorno de lo que son las profecías de Daniel, Gabriel, o solamente es basado en lo de la estatua y la llegada del reino de los cielos o el reino de Dios? Bueno, la profecía de Daniel al mismo tiempo encierra
como todas las profecías, Víctor, el que viene después. Infortunadamente, las personas le tienen miedo a las profecías porque ignoran el contenido verdadero de las mismas y se dejan llevar por vientos ajenos de doctrina que seguramente pues escuchan en películas o en la calle o en lo que sea. El punto es que todas las profecías siempre tienen el mismo punto de convergencia: un nuevo tiempo, una nueva era. La dicen de distintas maneras, pero es el mismo sentido. Los mayas hablaron de un nuevo amanecer. El Apocalipsis habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Jesús habló de un tercer día, o el día de resurrección, o de la resurrección. Entonces, en el mismo sentido, después de que esto suceda, que quedan pocos años para que esto pase, las personas deben considerarlo así. Esto no va a pasar dentro de 100 años. Si el conflicto árabe-israelí es ya, véanlo ahí, es que está sucediendo en este momento. China, sí. Parravicini dice específicamente que los amarillos lanzan la bomba. Los amarillos son los orientales, en este caso China, que tiene un montón de armas en secreto que podrían ellos solos acabar con el planeta. Lo que pasa es que de todas las bombas nucleares que hay en la Tierra no van a estallar todas. No van a poder estallarlas todas. Ellos comienzan la guerra y esa guerra termina con la destrucción de esos pueblos antes de que el planeta como tal pues reciba todas esas explosiones, que no va a suceder así. El proceder de Daniel en la profecía de Gabriel que él le entregó está en esta parte final que leí al comienzo, cuando dice para traer la justicia perdurable. Quiere decir que después de que todo esto pase, después de que la Tercera Guerra Mundial acontezca, desde que aparezca el anticristo, cuyo gobierno durará poco tiempo puede ser 1 año, después de que pase todo eso terrible, porque lo es, viene con los que queden un periodo de justicia perdurable. Nadie va a querer repetir los errores del pasado. De todos los que queden, nadie va a decir, bueno, ¿y quién va a ser el próximo presidente? Elijámoslo para que nos gobierne otra vez. ¿Y dónde va a ser el banco? ¿Y dónde va a ser la iglesia? No, los ¿Y que quiénes son queden los que van a estar... crear el Mathematic? ¿Quiénes van a crear las nuevas maquinitas de votación? ¿Quiénes van a...? Imagínate, volver otra vez cuando ya se entendió que todo eso fue lo que causó el tremendo error del caos. Entonces, no, ya los que queden están con la mente y el espíritu listo para reconstruir un mundo nuevo, bajo leyes que siempre debieron ser las mismas y que nunca debieron cambiar, las leyes que sostienen la vida. La ley que sostiene la vida es el amor que nadie ha entendido o que apenas está empezando a entenderse. Y es que es, mi hermano, si usted me ofende con o sin intención, yo lo puedo perdonar. Eso es amor. Y si yo lo puedo perdonar, entonces el conflicto se terminó. Pero si yo nunca lo perdono, todo el tiempo estoy buscando la oportunidad de matarlo, de hacerlo caer, de vengarme, de hacerle daño. Y eso es lo que tiene empobrecida a la gente al borde de la crisis de la guerra hasta en su casa. Bueno, este nuevo tiempo está preparado para los mejores espiritualmente. Es una realidad. Y con ello se va a construir un nuevo mundo. Yo sé que las personas cuando escuchan estas palabras o las leen en las profecías, pueden pensar una cosa. Uno, que es una poesía. O dos, que es real, pero que va a pasar por allá. Si las semanas de Daniel implica 7 años finales y empezaron desde el 2018 y van hasta el 2025, estamos a puertas de todo este acontecimiento. Ah, que no llegó al 2025, pues llegará al 26, al 27, pero de aquí al 2030 las personas tienen que pensar en serio que todo esto va a suceder. Por lo tanto, con sus propios ojos, si actúan y corrigen su proceder, van a poder ver ese nuevo cielo y esa nueva tierra. La vamos a poder ver. Incluyámonos nosotros de una vez ahí. ¿Qué les parece a ustedes? Incluyámonos porque yo considero que nosotros debemos hacer un esfuerzo para ello. Entonces, lo vamos a ver. Mi hijo lo va a ver, mi esposa lo va a ver, tú lo vas a ver, las personas que están viéndonos lo van a ver si luchan porque suceda. Porque si no luchamos, pues vamos a perecer sin sentido y sin haber sabido ni para qué existimos, ni quiénes somos, ni qué éramos. Entonces,
Ese es el gran sentido y el gran mensaje de la profecía de Daniel, que nosotros entendamos la advertencia sobre el problema que tenemos y entendamos la esperanza que somos nosotros mismos. Gabriel, hay dos situaciones para tratar acá. La primera es, o nos preparamos o no nos preparamos de acuerdo a lo que son estas profecías. Cada cual toma sus propias decisiones. Yo veo que es más lo positivo que se puede hacer si se hace algo que lo negativo. Pues uno, si se da o no se da, como estabas hablando, llega el 2023, 2025, 2026, 2030 y no se da, pues te estás preparando para vivir en el campo de pronto, para aprender a manejar y optimizar tus recursos, tu alimentación. Dos, te está invitando a que seas una mejor persona, que realmente apliques lo que vino a hacer Jesús en el mundo, que es perdonar al prójimo, tratar de convivir bien, amados los unos a los otros, a lo que es trabajar el amor. Y finalmente, pues, no se dio, esto es simplemente teoría, entonces te estás volviendo una mejor persona. A la segunda opción, que es no hacer nada, simplemente continuar con tu vida, seguir en el materialismo, en lo que vives en el día a día y no cambiar ninguno de tus aspectos, no cambiar espiritualmente, por ejemplo, en tu interior. Entonces, ¿qué es mejor? Pongo yo ahí como pregunta abierta en la comunidad, ¿qué es mejor? ¿Tratar de buscar un cambio o quedarnos en lo que estamos? Si estás de pronto espiritualmente bien, excelente, pero si hay algo que tienes que cambiar, entonces yo creo que sí está abierta la pregunta para decir, bueno, es importante, interesante conocer este tipo de temas de profecías y de pronto prepararnos espiritualmente y materialmente con respecto a nuestras viviendas, etcétera, o es importante seguir como estamos. Ahí está para la querida comunidad. Gabriel, yo quería que antes de que terminemos el programa, nos dirijamos a tu canal, porque estabas hablando de ese programa que habla acerca de Daniel, y no sé si está aquí cercano como para que ellos puedan, los queridos aquí compañeros y suscriptores puedan estar dirigiéndose para ver tu video. ¿Está cercano o está muy lejos? Sí, en esa imagen que estás mostrando es justamente el cuarto video de izquierda a derecha, viendo la pantalla. Dice el poco tiempo que le queda a Lucifer, las 70 semanas de Daniel. Ok, ok, perfecto. Aquí está, el cuarto, o sea, entran a la página del canal de Niño Nuevo y el que tiene 54 minutos 30, el poco tiempo que le queda a Lucifer, las 70 semanas de Daniel, que incluso, te cuento, no me lo he visto, Gabriel, y entonces lo voy a dejar para el fin de semana, para instruirme. Bueno, Gabriel, maravilloso. te quería dejar nuevamente abierta la invitación. Me parece que son temas muy importantes y bueno, de acuerdo al tiempo y también tus capacidades, les cuento también que Gabriel pues se encontraba un poco perdido porque estaba viajando, también se encontraba en su labor que es hermosa y la realiza y bueno, pues andaba de gira por fuera de Colombia. Espero que luego en los próximos videos tengamos información de ello, entre ellos se puede mencionar, podemos hablar al respecto de qué ciudades, lugares estuviste visitando, ¿sí? Sí, cómo no. Adelante, estuve en el Amazonas ecuatoriano trabajando con las Ajá, comunidades. El pueblo más cercano a la tierra es el más sensible a lo que sucede con ella. Entre ellos encontramos a los campesinos, a los indígenas, el buen y humilde hombre del campo, el obrero, el que siembra la tierra, el que mete las manos en la tierra y saca la yuca y saca la papa y saca la cebolla y ama cada vez que crece un retoño y lo ve crecer y lo ve crecer y se enamora de lo que sembró. Esa persona es sumamente sensible a todo el conocimiento espiritual, aunque no haya ido a universidades, aunque no tenga bachillerato, aunque no tenga primaria, es más inteligente que muchas personas que tienen doctorados y postdoctorados y todas esas cosas. Las exactamente. profecías los tocan directamente porque estos pueblos milenarios tienen profecías que vienen de la misma fuente que todas las demás profecías y estamos unificando conocimientos, hermanando pueblos para que en los tiempos que son ya, que van a ser muy duros, pues realmente podamos hacer un trabajo por tantas personas que van a necesitar un refugio de supervivencia. Excelente, Gabriel. Yo agradezco mucho las más de 1.600 personas que estuvieron conectadas durante esta emisión y de nuevo, pues agradecerle su tiempo hoy día viernes también y a Gabriel, que es nuestro gran invitado y siempre lo será acá en el canal. Complemento que los pueblos indígenas, por ejemplo, en lo que estabas hablando, son quienes más conocimiento tienen
de la parte espiritual, o si no, pues lo has hecho con investigaciones de los Hopi y también pues los indígenas, tanto de aquí de Latinoamérica como de los nativos norteamericanos, que tenían más conocimiento de las estrellas que nosotros y tienen muchísimo más sentido de lo que es vivir la vida que incluso estas sociedades actuales. Entonces, básicamente, en donde se encuentra realmente el conocimiento y la sabiduría milenaria es en el campo, en esos lugares donde generalmente nos han sacado, porque ahora llegamos a las grandes urbes y bueno, de ahí en adelante se desprende el materialismo, la falta de espiritualidad y la falta de amor por tanto por el mundo, porque no lo tenemos muchas personas. Pues, cuando digo no lo tenemos, quiero generalizar en el sentido de la sensibilización que hay que tener por el propio planeta en que vivimos y también cómo nos hemos dividido por las situaciones que cada pueblo que ha existido y viene existiendo y esos poderes que ha mencionado Gabriel, que son esos que llegaron aquí en un pasado y los desterraron de esta retícula y hacia acá, se comenzó a generar un estilo de vida que no era el de nosotros y nos sacaron de lo que realmente tenía planeado hacer, digámoslo así, Dios o toda esa conspiración cósmica para que nosotros tuviéramos este planeta y lo viviéramos de X manera y hoy no lo estamos viviendo. Y ahí en adelante vienen tantas divisiones, odios y que incluso hasta por medio de un chat nos tiramos y nos damos duro y es por eso, porque nos han insensibilizado espiritualmente. Y bueno, el mensaje es para que todos nos volvamos un poco más espirituales y este tipo de programas que no son tan frecuentes que se hagan, porque realmente pues tenemos ciertos compromisos de acuerdo a nuestras labores informativas también, pero son muy importantes que se hagan para crear esa sensibilidad y tocar corazones. Yo creo que cada vez que lo hacemos, logramos al menos crear una pequeña perforación, Gabriel, en cada uno de los seres que se encuentren viendo este tipo de contenido. Gabriel, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la participación en este día. Espero que todos también tus suscriptores que se encuentran aquí en el canal se hayan sentido bien con la información que hoy tratamos. Y de nuevo los invitamos cada vez que tengamos un programa como este para que ese día tomen cita con nosotros y puedan informarse un poco más de lo que aquí tratemos en Supervialísimo. Gabriel, Dios te bendiga. Te mando un abrazo gigantesco a toda la comunidad también. Y bueno, bienvenido cuando quieras, Gabriel. Despídete, por favor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, tengo que felicitarte porque se nota en tu diálogo que realmente has investigado, que tienes una necesidad interior de comprender todos estos temas de la realidad espiritual de nosotros. Considero que ese es el camino que está bien orientado para que puedas ser útil con tus palabras a muchas personas, sobre todo ahora que tienes una audiencia cautivada con los mensajes que entregas. De verdad que eso para mí es muy, muy importante que suceda. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio que me has dado nuevamente a las personas que nos escuchan. Siempre recordarles de corazón que no solamente que investiguen y que encuentren la verdad y que no se cansen de buscarla, sino que al mismo tiempo consideren que si ustedes se identifican con la enseñanza de Jesús, entonces no deberían menospreciar las profecías, porque el mayor exponente de las profecías y de todos los profetas es Él. Y si han considerado que Él nunca dijo una mentira, pues Él esbozó todas las profecías al final de los tiempos. Léanlas, ahí están. Él es el mayor profeta de todos. Por lo tanto, consideremos este conocimiento finalmente como algo serio, pero depurándolo de todas esas creencias, fanatismo, religiosidad y un montón de misticismos que lo que han hecho es desvirtuarla para que no nos tomemos en serio este asunto. Investiguen porque ese es un conocimiento científico y espiritual al mismo tiempo y ofrece la gran esperanza que son ustedes. No se cansen de aprender, no se cansen de enseñar y sobre todo no se cansen de amar porque entre más aprendan, más capaces son de guiar a las multitudes del futuro que van a necesitar quienes las guíen. Un abrazo de corazón a ti, Víctor, por todo y siempre encantado de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias, Gabriel, y a toda la querida comunidad. Entonces, feliz noche y estaremos atentos a nueva información del canal y a nuevo contenido. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana, mis queridos amigos. Hasta pronto. Nos vemos próximamente. Gracias.